Pero vamos a poner en manos del Señor ese mensaje. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos exhorte, que nos cambie, que todo lo que vamos a hablar en esta mañana nos sirva, ¿no? Para aplicarlo en nuestra vida diaria como creyentes. Señor soberano, Señor, te damos muchas gracias por el privilegio, Señor, de estar en tu casa. Señor, sabemos que es tu misericordia la que nos permite hoy congregarnos, oh Dios. Entendemos, Señor, que es tu soberanía, Señor, y tu amor el que nos permite estar aquí presentes, el que nos permite, Señor, reunirnos aún sin temor, sin miedo, Señor, a ser perseguidos, Señor. Tenemos acceso a tu palabra bendita, Señor, por medio de, aún, Señor, de las aplicaciones tecnológicas, Señor. Tenemos acceso, Señor, a tu voluntad, Señor, a tus mandamientos. No tenemos excusa delante de ti para no estudiar, Señor, para no buscarte. Así que, Señor, dispone nuestro corazón para escuchar tu palabra, para interiorizarla, Señor, para entenderla, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos llevarnos, Señor, a nuestro hogar este mensaje que tú vas a traer en la mañana de hoy. Y que no solamente, Señor, se quede en un mensaje, oh Dios Todopoderoso, sino que podamos, Señor, ser testimonio de aplicar tu palabra, de honrarte con nuestra obediencia, de que nos agrade, Señor, cumplir tus mandamientos. Señor, te ruego que no sea mi palabra, sino la tuya, Señor. Guíame, Señor, en cada palabra cuidadosamente escogida por ti, en cada frase cuidadosamente escogida por ti, Señor, que los posibles errores que yo tenga sean sanados por el poder del Espíritu Santo que reposa sobre nosotros, Dios. Así que te damos muchísimas gracias por permitirnos estar aquí y colocamos este mensaje, Señor, en tus manos, Señor, quien, oh Dios Todopoderoso, porque nos transmitió este mensaje, Señor, hace tanto tiempo que hoy tiene la misma validez, Señor, que cuando fue escrito. Gracias, Padre, por esta oportunidad y que nuestro Padre Celestial nos enseñe por medio de su Espíritu Santo, Dios. Soy nuestro corazón que sea redarguido, Señor, para beneficio de tu iglesia. Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, hoy estaba hace muchas semanas dando vueltas con aire en mi cabeza. El libro de Segunda de Timoteo. ¿Y saben quién era Timoteo? Todo el mundo conoce la historia de Timoteo. ¿Sí? Es una historia muy particular. No era hijo de Pablo, no era hijo natural de Pablo, pero sí hijo espiritual. En las cartas que Pablo escribió a Timoteo, se nota ese amor que sentía por tan así era el amor que trascendió Timoteo a la historia de la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos legaron dos cartas, una primera carta y una segunda carta a Timoteo. Entonces, el amor de Pablo por Timoteo no era cualquier cosa. Y Timoteo tal vez era una persona que en su momento no era importante, pero miren la herencia que nos dejó esta carta. Y escudriñando las escrituras, buscando la mejor manera de dar un mensaje para el día de hoy, me di cuenta que Timoteo, o la carta segunda de Timoteo, tiene un orden lógico, una secuencia lógica, tiene una cosa importante que rescatar, y eso es lo que vamos a hablar en la mañana de hoy. El título del mensaje de hoy es el ciclo de vida del cristiano. Y hay un tema para cuatro órdenes bíblicas para el cristiano. Entonces, en administración, que son administradores, saben que todo tiene un ciclo, sí, como un orden lógico, un ciclo lógico de hacer las cosas, ¿cierto? Algo que nosotros debemos tener lógica, un paso tras otro, para poder llegar a un objetivo. Nuestras vidas cristianas se parecen mucho a eso, se parecen a un ciclo que tenemos en esta tierra. Sabemos que no pertenecemos a este mundo porque el Señor lo dijo así, pero mientras estamos aquí, tenemos que cumplir un propósito y cumplir unas metas y cumplir unos objetivos y cumplir con unas tareas.
Entonces, en esta mañana vamos a repasar rápidamente. Trataré de no demorarme más de 2 horas en este tema. ¿Listo? Y ahí la última vez que me subo porque el pastor ya vuelve y ya no puedo volver a subir como durante 2 o 3 meses. Voy a aprovechar. ¿Sí? Entonces, vamos al primer versículo. Todos los versículos van a estar ubicados en 2 Timoteo. Y vamos a comenzar con un mandamiento que yo me encontré en 2 Timoteo y que está en 2 Timoteo 1 al 3. ¿Sí? 1. Lo voy a dejar a favor de todos. Usted va a llegar a su casa y va a leer todo el libro de Timoteo. Son 4 capítulos de media hora. 2 Timoteo 1:13 dice de la siguiente manera: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿A quién está hablando Pablo? A Timoteo. Y el contexto de esto es que le estaba diciendo, manténgase, retenga. ¿Y sabe por qué estaba diciendo esto? Porque más ahí en el contexto del inmediato del capítulo, Pablo reconoce que Timoteo tuvo que una mamá, abuela que lo guiaron. O sea, que sembraron en Timoteo la semilla del evangelio, esa semilla germinó. Y empezamos a rescatar estas grandes perlas que trae Timoteo. Si usted es papá o mamá, como yo soy, usted sabe que tiene un deber delante de Dios de explicarle a sus hijos el evangelio. Muchos de nosotros los que estamos hoy en la iglesia somos resultado de que nuestros padres sembraron en nosotros esa semilla. Así mismo pasó con Timoteo. Y entonces le está diciendo aquí Pablo a Timoteo, retén. ¿Qué significa retén? No es el que monta la guerrilla, que está de malentendado, no es retén. ¿Sí? Retén es mantener o guardar. ¿Sí? Guarda la forma. ¿Sí? La forma en griego que me puse a buscar y traduce que se usaba para el esbozo de un artista o escritor. O sea, el artista tenía como una guía para hacer sus obras de arte, o el escritor de antes tenía como una guía parametrizada para escribir. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo está diciendo a Timoteo que retenga la forma, está diciendo es retenga la palabra de Dios. Y la idea que sigue ahí dice en la forma de las sanas palabras. ¿Cuáles son las sanas palabras? Timoteo de Pablo. La palabra de Dios. La primera orden bíblica, entonces, que vamos a desagregar en la mañana de hoy es guardar. ¿Sí? Guarda, guarda, guarda. Está diciendo, guarda, 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 guarda. En las escrituras tenemos la verdad y la forma de las sanas palabras de Dios. En ninguna parte las encontramos. Solamente las encontramos en las escrituras. Es la verdad única, inspirada, divinamente revelada, absoluta, única, perfecta y suficiente. Y sobre todo es perfectamente aplicable para la sociedad moderna de hoy. Así le digan a su jefe, su primo, su familiar, su amigo, que la Biblia pasó de moda. No. La Biblia sigue teniendo el mismo poder con el que fue escrito hace tantos años. Y en ella encontramos todo lo necesario para salvación. ¿Y cómo guardamos o retenemos esas buenas palabras? Lo primero que vamos a encontrar es no apartándose de la verdad. Vamos a Proverbios 3:21. Alguien que me ayude con Proverbios 3:21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Mira lo que está diciendo aquí Salomón, que fue el que escribió Proverbios. Proverbios es un libro maravilloso, lleno de perlas de sabiduría. Debería usted por lo menos como que leérselo una vez al año todo. Es una cosa brutal, llena de sabiduría. ¿Y qué está diciendo aquí? No aparten, me está diciendo Salomón, nos está diciendo Dios, no apartes estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Ahora no estoy diciendo que usted está con los ojos. No, los ojos espirituales son los que usted tiene que mantener puestos
en la ley y el consejo. ¿Y usted cómo va a guardar la ley y el consejo? Pues porque usted lee. ¿Sí? Nos manda que apartemos, sí, los ojos físicos, pero sobre todo los ojos espirituales, guardando la ley y el consejo. ¿Y cómo el creyente puede estar seguro que va a estar guardado en Dios? Pues guardando los mandamientos que están en la ley. Y usted sentirse seguro, hermano, seguro en sus decisiones, seguro en su quehacer diario, seguro en la forma de criar a sus hijos, seguro en la forma de comportarse en su trabajo. Guarde los mandamientos. Es la mejor manera de estar seguro y confiado en Dios. Otra de las maneras de que vamos a guardarnos es preservar la doctrina. Vaya conmigo a Tito 1:9. Un pixito ahí, por favor. Preservando la doctrina. Alguien que me lea Tito 1:9. Y también está la palabra retener. ¿Alguien que lo lea? Aquí está el contexto de Tito, está hablando de las características que tiene que tener un anciano o una persona que se encuentra. Todos vivimos en la iglesia de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Por tal motivo, no solamente es para los ancianos y los líderes de la iglesia estos mandamientos de Cristo, sino aplicables para todo creyente. No crea que porque usted no tiene un puesto de jerarquía en la iglesia, claro que sí. ¿Sí? Y entre las características que vemos en Tito, encontramos esta la que tiene que retener o preservar la sana doctrina. Entonces, toda esta serie de cualidades que usted va a leer en la casa, ¿sí? Usted va a encontrar la de preservar. Cuando usted le gusta algo, le parece algo interesante, o le gusta algo en su casa, usted dice, yo lo voy a poner aparte para que, para mí, para que no se dañe. ¿Cierto? ¿Usted qué está haciendo? Está apartando eso para preservarlo, ni siquiera se puede ver de su sitio. Está preservando, está guardando. ¿Sí? Cuando yo quiero mantener algo en un buen estado, lo mantengo alejado eso que quiero conservar. Por tal motivo, yo le estoy dando un valor a ese que yo estoy conservando. Entonces, cuando el Señor dice que tengamos la sana doctrina, está diciendo, esa doctrina póngame la mano. Manténgala alejada de la impiedad. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar ser contaminada. Infortunadamente, en nuestro tiempo hay muchos que se llaman cristianos y han vendido esta doctrina y ha sido contaminada por la impiedad del mundo. Pero aquí Pablo está diciendo, preserva la doctrina. Y con eso pasamos a Filipenses 1:27. Y vamos a reconocer en este versículo que no solamente es responsabilidad del líder de la iglesia, sino responsabilidad del cuerpo de la iglesia que somos cada uno de nosotros. Alguien que lea Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, ¿en dónde se mantiene? ¿Sí? Esta fe, en la unidad de un mismo espíritu. Cuando usted se mantiene en una iglesia de sana doctrina, usted está aportando indirectamente a que esa sana doctrina se mantenga. ¿Ve la importancia de congregarse también? Otra importancia de congregarse es mantener la unidad doctrinal de la iglesia. ¿Sí? Y si cada miembro de la iglesia se mantiene firme en esa doctrina, pues cada miembro va a ser cada día más firme. Y como cada día va a ser más firme, pues esa unidad doctrinal se va a ver más fortalecida. ¿Sí ven el círculo cómo se sella? ¿Sí? Si nosotros somos firmes en esa doctrina, pues haremos la doctrina más fuerte, más fuerte. Y cuando la doctrina se haga más fuerte, nosotros también seremos fortalecidos. Es una relación simbiótica de dos sentidos. Entonces, mire la importancia de que usted, como miembro de la iglesia,
mantenga la sana doctrina. Guárdate y mantén la sana doctrina. ¿Bien? Otro punto adicional, manteniendo la esperanza. ¿Cómo nos guardamos nosotros? Pues manteniendo la esperanza. Vaya conmigo a Hebreos 3, verso 6. Hebreos 3, 6. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. La esperanza. Mira, hermano, si yo no me veo bien, ¿sí? Dice, retengamos firmes. Si ven que esto está concatenado, apartado los dos versos anteriores. Retener firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en qué? En la esperanza. La esperanza, manteniendo esa esperanza. ¿Sí? Cuando nosotros nos mantenemos, nos guardamos de guardar la sana doctrina, inherentemente alimentamos esa esperanza, porque la sana doctrina alimenta la esperanza, porque Dios ha fundamentado esa esperanza que nosotros tenemos como creyentes en su palabra y nos podemos gloriar, aquí dice, y gloriarnos en la esperanza. Es uno de los pocos versículos de la Biblia donde le dice al creyente gloriarse. O sea, siéntase tranquilo, siéntase conforte, siéntase feliz de que hay una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de que Él está con nosotros en este momento, en las dificultades, en la enfermedad, en la necesidad, pero hay una esperanza mucho más grande. Y esa esperanza no avergüenza, la esperanza de que Él regresará por sus santos. Amén. Y dice Hebreos 10:23, te lo voy a leer a favor de todos. Y vuelvo otra vez la palabra mantener y vuelvo otra vez la palabra firme. Mire, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque hay una razón de eso. Porque fiel es el que prometió. ¿Quién es fiel? Dios. Y Dios fue el que prometió. Él no va a cumplir. Él va a cumplir, hermano. ¿Cuántos descansan en esa promesa de que Él va a cumplir? Y por eso es que esa promesa nos alimenta la esperanza de saber que Él nos acompaña. Mire que yo me puse a analizar este versículo y me puse que es fluctuar. Ahí dice, mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Sí? La palabra tiene algunos significados que me parecen muy curiosos. Dice vacilar o dudar, ¿cierto? Entonces, fluctuar es que yo vacilo o dudo. Entonces está diciendo, manténgate firme sin dudar y sin vacilar. ¿Sí? Pero aquí dice una palabra muy importante y me pareció por eso también traer este significado. También fluctuar significa correr el riesgo de perderse o arruinar. Imagínense, una palabra escrita hace tanto tiempo en un idioma diferente al de nosotros y que tiene este significado en nuestro tiempo. Eso se llama el poder y la trascendencia de la palabra. Correr el riesgo de perderse y arruinarse. O sea, si nosotros nos mantenemos firmes, no vamos a tener riesgos de perdernos o arruinarnos. Y vuelvo otra vez el ciclo, manteniendo la esperanza de saber que nosotros no vamos a desfallecer si tenemos la confianza en Dios. Un último punto para este mandamiento, para este primer parte del ciclo, resistiendo hasta el final. Apocalipsis 3:11, un verso muy conocido por ustedes. He aquí, yo vengo pronto. Y vuelvo otra vez la palabra. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, todo este proceso de no apartarnos de la verdad, de preservar la doctrina, de mantener la esperanza, tiene un propósito y un objetivo y un destino para los creyentes, que es cuál, ¿sí? Que vamos a estar delante de él recibiendo el premio. Ahí dice que van a recibir una corona. ¿A cuántos no les interesa recibir una corona de parte del Señor? ¿Y me escuchan? Cuando reciba mi corona, yo voy a hacer lo que me dice la Biblia,
arrojarla delante de Él, y quién es el que la merece. El Señor es el que merece esa cosa. Pero mire que todos estos pasos que estamos dando como creyentes tienen un objetivo final, que es el de mantenerse firmes hasta el final. Y el final no es cuando nosotros fallezcamos, cuando el Señor nos llama, el final es estando en su presencia, cuando Él nos recompense por lo que hicimos bien delante de Él. Entonces, miren lo importante que es guardar. Guárdate. Vamos al segundo paso. Esfuérzate. Vaya conmigo otra vez en 2 Timoteo, esta vez en el capítulo 2, verso 1. Alguien que lo lea, por favor. 2 Timoteo 2, 1. Amén. Le está diciendo Pablo a Timoteo, oiga, hijo mío, esfuérzate, pero no esfuérzate en tus fuerzas propias. ¿En qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, este verbo esfuérzate es un verbo que trae una orden implícita, por eso se llama un verso imperativo. ¿Sí? Entonces, es un verso que le está dando una orden a Dios. Y por eso está dándonos una orden Pablo a nosotros. También esfuércense en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios amonesta a sus hijos con firmeza. ¿Qué le está diciendo el Señor? Esfuérzate, estás como regañando. Pero esa amonestación siempre viene con amor. Porque el Señor es el perfecto amor. Entonces nos estaba diciendo ahí, Pablo está diciendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo, oiga, le dieron unos dones, porque entendemos, porque Pablo entendía que Timoteo tenía una buena abuela y una buena madre. Entonces Pablo sabía que a Timoteo tenía dones, estaba diciendo, dones, póngalos a trabajar, esfuércese, no sea un inútil. Trabaje para la obra de Cristo. La eficacia del ministerio de Timoteo no solo dependía de tener el llamado y los recursos, sino de usarlos fielmente para la gloria de Dios, que es lo que hizo Timoteo al final. Pero al final también de ese versículo ahí dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este verso, a pesar de que es una orden, también dice algo que es externo. No podemos esforzarnos por fuera de Cristo Jesús, porque está diciendo, esfuérzate en la gracia que es, ¿sí? O sea, que tiene como origen a Cristo. ¿Nos tenemos que esforzar? Claro que sí. Entonces, ¿cómo nos vamos a esforzar? Primera parte, en el poder de Dios. Segunda Timoteo 1:7, ahí cerquita. Alguien que lo lea. Nos vamos a esforzar en el poder de Dios. Segunda Timoteo 1:7. Alguien que lo lea. Cada vez me he detenido, mi hermano amado, a pensar en este versículo. Dios no nos dio un espíritu de cobarde que sale corriendo, ¿cierto? ¿Qué nos dio? Poder, amor y dominio propio. ¿Sí? Debería usted guardar este versículo en su mente todos los días e interiorizarlo. Y cuando mantenga una situación difícil, Dios no me ha dado a mí el espíritu de cobardía, sino el poder, amor y de dominio propio. Esto significa que tenemos una herencia en Cristo, pero que esta herencia tiene que ser práctica. ¿Sí? Y aquí hay 3 características en este versículo, que es poder. Poder viene la palabra que se llama dinamo, o sea, dinamismo. Ustedes de los que se la pasan por ahí, haciendo el menor esfuerzo, en modo ahorro de energía constantemente. ¿Sí? No, Dios nos ha puesto a trabajar con dinamismo. Por eso usted tiene que ser el mejor en su estudio, en su universidad, en su trabajo, en donde quiera que usted tiene que resaltar, porque usted está haciendo el trabajo con el poder de Dios, que lo hace dinámico, y lo está haciendo para el Señor. ¿Sí? También lo está haciendo por medio de amor. ¿Del amor de quién? De Cristo, de Dios. Porque Dios le dio ese poder a usted de amor. El amor de perdonar a sus enemigos.
el amor de no responder mal, el amor de entregar todo por la causa de Cristo y para su gloria. Y algo importante que se nos ha perdido en esta sociedad, ¿cuál es que cree? El dominio propio. Todo cristiano tiene que tener dominio propio. Yo no me puedo salir a agarrar aquí con el primero que me encuentre. ¿Sí? Como hace la sociedad ahora, sí, los niveles de violencia que tenemos en nuestra sociedad moderna, que no podemos decirle nada al vecino porque nos está respondiendo por los que hacen. Y infortunadamente uno como creyente cae de responder igual. Cuando debemos tener ese dominio propio de los sentimientos, del carácter, de las palabras, de las actitudes. Mire que es un mandamiento cristiano, usted tiene que tener dominio propio. Tanto hombres como las mujeres tienen que tener dominio de sí mismos. ¿Por qué? Porque Dios nos está mandando esto. ¿Sí? Es difícil en ocasiones porque los prójimos no ayudan para nada. Hay prójimos que no ayudan es para no quieren meter el golpe de dinero. ¿Sí? Pero Dios nos está diciendo que tenemos un espíritu de poder, de amor y qué? Y de dominio propio que nos permite mantener nuestras ideas y emociones controladas. Ustedes creyentes que tienen arrebatos de ira, tienen que trabajar en ello. Explota fácilmente, trabajar en eso. Porque Dios nos dice, Él le dio poder de dominar sus emociones, sus sentidos y sus impulsos. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Y dice más adelante ahí, otro pixito ahí, por favor. Obedeciendo. Ahora, no está aquí en la diapositiva, pero vamos a leerlo. Efesios 6:10. 6:10. Efesios 6:10. Salió. Vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nada de todo esto que les estoy hablando sirve si es que lo hacen en sus fuerzas. Nada. Usted lo tiene que hacer es en el Señor. La confianza tiene que siempre reposar en Dios. La orden es clara y meridiana. La fortaleza de nuestras acciones y carácter no reposa en mi esfuerzo, en lo que yo haga. Ah, es que yo logré, y es que yo hice, y es que yo soy el más. ¿No? Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso dice la escritura, alejados de mí, nada. Mire que está diciéndonos, sí, fortalezcase. Pero recuerden que el que le da la fortaleza y la fuerza, ¿quién es? ¿Para qué? Para que nosotros le demos la gloria. Y así pasamos a la parte B, obedeciendo a Dios. Vamos a Josué 1:7, que también es muy, muy conocido este verso por ustedes. Josué 1:7. ¿Alguien que lo lee? Por favor. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que el siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que Bien. Gracias, gracias. Mire, ahora había muerto Moisés y Josué tomó el liderazgo del pueblo de Israel en un momento crucial en la historia de los ejércitos. Murió Moisés y entonces entraron a la tierra prometida. Pero resulta que en Canaán había otros pueblos que tenía que conquistar Israel, entre ellos una raza de gigantes que estaba allá. Entonces, en el momento que tomó el liderazgo de Israel, es un momento muy difícil. Cualquiera se hubiera echado para atrás. Era guiar a un pueblo a conquistar un territorio. ¿Sí? Entonces Dios le dice a Moisés, solamente sé muy valiente para conquistar la tierra. Dice así. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice para conquistar la tierra. Oh, sí, amén. ¿Qué dice ahí? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Sí? Mire que en el momento de la historia de Israel, en ese momento cumbre, donde tenía que tener Josué cualidades militares sin igual para poder conquistar, entonces él le va a decir,
esfuérzate y sé muy valiente para ir a pelear contra ellos. Esa es la lógica humana, ¿cierto? Pero el Señor dice, esfuérzate y sé valiente ¿para qué? Para cuidarte, obedecer la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. ¿Sí? La indicación de esforzarse y ser valiente no es para ir a conquistar reinos, conquistar puestos, conquistar territorios. ¿No? Es para cumplir con la ley de Dios. ¿A cuánto se les hace difícil obedecer la ley de Dios? A mí se me hace difícil. Por eso Dios en su sabiduría a mí me está diciendo por medio de Josué, esfuérzate y sé valiente para que cumplas mis mandamientos. No es para que yo vaya ya a reclamar lo que no es mío, sino para cumplir los mandamientos. Es algo que hacemos todos los días, ¿cierto? Es algo diario. ¿Queremos quebrar los mandamientos a diario? Sí. Yo seré el único que los quiero quebrar, porque mi cuerpo siempre me lleva por el otro lado. Todos, ¿cierto? Entonces está diciendo el Señor, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para guardar mi ley. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Derechito, mi. Márcheme derechito, está diciendo. ¿Sí? ¿Para qué? Mire que hay una promesa. Y hay un cumplimiento ahí para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No obedezca la ley porque el Señor le dice así, yo no voy a premiar, no. Obedezca la ley porque eres digno de ser obedecido. Amén. ¿Sí? Entendemos que el esfuerzo y la valentía no son para cumplir nuestros objetivos o sueños terrenales, nos esforzamos con valentía para obedecer a. El último punto de esta parte es en valentía. 1 Corintios 16:3, un versículo que todo hombre tiene que saber. Velad, estar firmes en la fe, portados varonilmente y, ¿qué dice? Esforzados. Vuelve a traer la palabra, esfuércense. ¿Sí? ¿Qué es velar? En la primera parte. ¿Qué es velar? Estar despierto, estar atento. ¿Sí? Los que tuvieron trabajo de vigilancia, saben que es difícil velar. Porque un trabajo nocturno, una de la mañana ya no es usted. ¿Sí? Es difícil mantener la condición de estar despierto. Nos está diciendo que el Señor esté despierto, esté pendiente, esté atento. Y es una característica que la iglesia cristiana moderna ha perdido, porque está dormida, infortunadamente. ¿Sí? No está despierta, no está atenta esa iglesia. ¿Sí? Y aquí hay una secuencia lógica de indicaciones generales múltiples. ¿Sí? ¿Sí? Está, primero, esté despierto o esté atento, ¿cierto? Que es la parte de velar. ¿Sí? Luego que dice, firmes, manténgase firme. Si usted está dormido, pues no va a poder mantenerse en él, ¿cierto? ¿Sí? Cuando usted tiene un carácter, cuando usted está despierto y está firme, ¿sí? Podemos tener un sustento donde pararnos y podemos comportarnos varonilmente. Varonilmente no significa que se comporte como un macho, sino significa que se comporte con un carácter esforzado. Esta es la palabra que quiere decir ahí Pablo. Carácter esforzado, es varón. ¿Sí? A mí a veces me dan ganas de no trabajar más. Pero yo recuerdo este versículo y digo, bueno, yo estoy condenado a trabajar hasta que me muera. Y lo hago, porque el Señor me lo ha mandado. Entonces podemos tener este sustento, saber que tenemos que estar despiertos, firmes, para esforzarnos en valentía. ¿Entendimos más o menos? Un poco de ¿sí? Esforzarnos en que en el poder de Dios, obedeciendo a Dios y siendo valientes, o teniendo un carácter valiente. Un tercer mandato de este ciclo es estudia. Santi, por favor. Segunda de Timoteo 2:15. Pues ya vimos que tenemos que guardarnos, que tenemos que esforzarnos y que ahora tenemos que estudiar. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y eso no solamente para los que son líderes en las iglesias, sino para todos los creyentes.
¿Sí? Procurar tiene un sinónimo que me pareció muy curioso y por eso se llama el punto estudiar. Procurar también significa estudiar. ¿Sí? El creyente o maestro diligente se esfuerza al máximo por impartir completamente la verdad de Dios. Se compromete sin reservas a que a examinar, a interpretar y a explicar y sobre todo a aplicar la palabra de Dios. De nada nos sirve ser estudiosos de la palabra de Dios si no la aplicamos, si no la ponemos en práctica, si no la vivimos. El propósito de ser diligentes no es agradar a otros. Nosotros no estamos aquí para agradar a los otros. Entendamos. El mundo es hostil a nosotros y no estamos para agradar. Estamos es para agradar a quién? A Dios. Ni siquiera estamos para agradar a nosotros mismos, hermano. No estamos para agradarnos a nosotros mismos. Estamos para agradar a quién? A Dios. Y aquí dice, preséntate a Dios aprobado. ¿Sí? Aprobado es como presentarte delante de alguien. Entonces, cada día se presenta delante de Dios o se para delante de Dios para que Dios le exhorte. Cada vez que, como la hermana María decía, que daba gracias a Dios, porque se podía levantar de la cama, entonces cada vez que se levanta de la cama, usted dice, hoy debo presentarme ante Dios aprobado. Y para eso tenemos que estudiar. ¿Y para qué estudiamos? Ahí más adelante, Santi, por favor. ¿Estudiamos para qué? ¿Estudiamos para qué? Estudiar para no caer. Vamos a 2 de Pedro 1:10. 2 de Pedro 1:10. Procuramos estudiar, procuramos estar preparados en la palabra, ¿para qué? Para no caer. Lea 2 de Pedro 1:10. Bien, mire que vuelve otra vez a estar la palabra presente en firme, firmeza. Todo tiene un orden lógico, ¿sí? Y para mantener esa firmeza de la que hablábamos en el punto anterior, tenemos que tener construido un carácter que sea concordante con la naturaleza que Dios nos ha querido mantener nosotros. Ahí en 2 de Pedro hay una serie de características del 3 al 8 que usted va a encontrar para que lo lea en su casa. Eso es lo que espera Dios de usted, que sea eso que está ahí escrito. ¿Sí? Pero si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, es más fácil caer. ¿Cierto? Cada vez que usted vaya a caer, cada vez que usted sea tentado, ¿usted en qué se refugia? ¿En su fuerza o en dónde? Yo me acuerdo del versículo que me dice, cada vez que yo voy a caer, me acuerdo del versículo que me dice que no lo haga. Por eso es importante estudiar, porque si yo no conociera tanto la palabra de Dios, no habría ninguna restricción para mi corazón pecaminoso. Pero como yo conozco la palabra de Dios, esta es la que me restringe pecar. No sé si le pasa a usted que va a hacer alguna porquería y dice, no, pero esto está mal. Entonces no lo hago. Pero si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a tener esta restricción? Mire qué importante es eso. ¿Sí? Estudiar para no caer. Estudiar para ser irreprensible. 2 de Pedro 3:14. Alguien que lo tenga. 2 de Pedro 3:14. Oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles de paz. Amén. El paso lógico y consecuente, hermanos, de un creyente que procura estudiar la palabra de Dios o las escrituras es que su estado de santificación se va acrecentando día a día. Esto es un proceso de que nosotros vamos a ser transformados. ¿Sí? Como les decía en el punto anterior, si nosotros estamos atentos a lo que dice la Biblia, va a ser más difícil que nosotros caigamos. Pero si nosotros no atendemos lo que dice la palabra de Dios, es más fácil. ¿Sí? En este contexto estudiamos las escrituras para procurar presentarnos ante Dios sin fallarle. ¿Qué es irreprensible?
o sea, que no da motivos para ser reprendido. ¿Sí? O sea, se comporta también, por ejemplo, los hijos. Se comportó esta semana súper bien, ¿usted por qué no va a regañar? Si la conducta de él fue irreprensible. Pero si el hijo se portó mal, usted no va a reprender, ¿sí? Porque la conducta de él no fue irreprensible. ¿Entendimos el concepto? ¿Sí? Tenemos que presentarnos ante Dios irreprensibles, o sea, tenemos que nuestra conducta sea tal cual que el Señor diga, paz, realista, pues, oye, porque se portó bien. Horrible. Así que no. ¿Sí? Pero esa es nuestra lucha diaria, es que esto es diario, hermano. Esto es diario, por eso es que yo quiero que el Señor venga, esta vida es tan hermosa, dura, días, lo mismo intento contra esta naturaleza pecaminosa. Y tenemos que estudiar para ser irreprensibles. Y por último, estudia para ser aprobado. Romanos 14, 18. Romanos 14, 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y está aprobado por los hombres. ¿Qué está hablando el autor de Romanos? ¿Sí? Que considera tres aspectos. Ahí dice justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice atrás del versículo 18. ¿Sí? En el que cumple en la justicia, la paz de Dios y del gozo del Espíritu Santo, ¿sí? Agrada a Dios. Entonces tenemos que estudiar, procurar estudiar para qué, ¿para qué? Para agradar a Dios. Y volvemos al principio de la predicación. Usted quiere agradar a Dios, obedezca. Obedezca. Que el Señor dijo tal cosa, bueno, el Señor lo dice en su palabra, pues obedezca. ¿Sí? Y estudiando estas cosas es que podemos presentarnos delante de Dios, aprobados y irreprensibles, y tenemos menos posibilidades de caer. Digamos, esta última parte, tranquilo que no sino por ahí unos 45 minutos. Yo voy a aprovechar porque ya después no me dejan subir. ¿Sí? Vaya conmigo a 2 Timoteo 4:2. Y es quizás algo que nosotros vayamos. ¿Sí? Dice 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y dice más adelante, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Esa palabra predicar viene de una palabra que se llama queruso. La palabra queruso traduce que significa el heraldo, el mensajero, el que lleva la razón. ¿Cierto? Vaya amigo, lleve la razón a la vecina, haciendo un heraldo, un mensajero. Cuando usted predica, el mensaje de quién está llevando, Cristo, ¿cierto? Entonces usted está siendo un mensajero del mensaje que usted predica, y no solamente con sus palabras, sino con su carácter, con su actitud, está llevando un mensaje que es el mensaje de Cristo. ¿Sí? En la antigüedad, pues este heraldo incluía todos los acontecimientos especiales, nuevas leyes políticas del gobierno. Tenían ese chino para todo lado diciendo las cosas que decía el emperador. Y nosotros entonces tenemos un mandato, que es el de predicar. ¿Sí? Esta palabra predicar es lo que nosotros leímos en este momento. Tiene 5 verbos imperativos en el versículo 2 y 4 verbos imperativos en el versículo 5 de ese mismo capítulo. Predicar, estar listo, redarguir, reprender y exhortar. Son mandamientos, son órdenes. Y en el versículo 5 dice ser sobrio, soportar, hacer y cumplir. Mire toda la tarea que tenemos. Y a veces nos dormimos. ¿Sí? ¿Y tenemos que predicar? Santi, las buenas nuevas. Alguien que me lea Romanos 10:15. Si no fueren guiados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Mire que está diciendo que cuán hermosos son los pies.
Sus pies son lindos, los míos son feos, se parecen a los pies de Dios. ¿Sí? Pero aquí dice, cuán hermosos, es una metáfora, evidentemente, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el mensaje, de los que anuncian las buenas nuevas. Mira, hermano, el mensaje del Evangelio no es un mensaje de odio, como lo pretende hacer creer la sociedad moderna y el progresismo. No. Es todo lo contrario, que está diciendo que es un mensaje que anuncia que paz. Imagínense, es un mensaje que trae paz, que anuncia paz, y la sociedad moderna lo entiende completamente diferente. Dice que es un lenguaje de odio. Es un odiador, usted no sé qué. Eso ya, pues, mi oído ya tiene callo de escuchar eso. ¿Sí? No es un mensaje que ya caducó. La Biblia fue escrita hace muchos miles de años, muchos cientos de años. Su mensaje sigue siendo el mismo y es totalmente válido. ¿Sí? No es un mensaje que está fuera del tiempo. No, es que eso eran los tiempos de aquellos donde no sé qué y eso ya no es aplicable a esta sociedad que ya evolucionamos. Evolucionamos, no, evolucionamos. La palabra de Dios es eterna y es perfectamente como el momento en que se escribió como hoy. Es un mensaje maravilloso acerca del plan de Dios para con los hombres. Eso se llama buenas nuevas. El mundo dice que es odio, es paz, es amor. Es el mensaje de transformación del hombre por medio del sacrificio en la cruz. Ese mensaje es el que hay que predicar. Entonces nuestro deber es predicar acerca de esas buenas nuevas y ese plan de pacificación entre Dios y los hombres. Ese es nuestro deber. Y tenemos que predicar lo que Dios nos ordena. Si no nos guste. Jonás 3:2. ¿Recuerdan de Jonás? Ese Jonás, sí. Tremendo personaje. Jonás 3:2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí ya Jonás había pasado por todo lo que conocemos, ¿no? Jonás había sido llamado por Dios, y Jonás dijo, yo que voy por allá a Nínive. Y Jonás sabía que Dios iba a ir, o sea, que si él predicaba, Dios era capaz de tener misericordia con los ninivitas, y los ninivitas, perdón, era una plaga, eran hombres malos, perversos. ¿Sí? Por eso Jonás no quería ir, porque Jonás sabía que si Dios los perdonaba, pues era Dios el que los perdonaba, pero no quería que Dios los perdonara porque eran hombres tremendamente malos. Entonces Jonás se fue para el otro lado, para Tarsis, y ya sabemos la historia, Dios mandó una tormenta y lo arrojaron a Jonás por el borde del barco y vino un gran pez, se tragó a Jonás y fue y lo vomitó allá junto a las costas persas allá en Nínive. Quería hacer otra cosa a Jonás, pero Dios dijo, no, vamos, y le tocó las malas. Y entonces, en este momento le dice Dios a Jonás, levántate, le repite la orden que le di inicialmente, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Mire que Dios le dio un trato muy especial a Jonás. Dios lo hubiera podido tomar la vida de Jonás, ¿cierto? Facilito. Dios manda la tormenta y acaba con ella. Sí, exacto. Pero entonces a Jonás no le quedó más remedio que ir a dejar el mensaje que dice que Dios le dijo que dijera. Y Jonás no quería dar ese mensaje. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando Jonás dio el mensaje? La gente más perversa de su tiempo, que eran los ninivitas, era un imperio brutal, sanguinario, se arrepintieron, le creyeron a Dios y se arrepintieron. Dice la palabra que se arrepintieron en polvo y ceniza desde el más alto cargo hasta los animales. Se arrepintieron. Jonás sabía, Jonás conocía a Dios. ¿Sí? Y si Jonás conocía el plan de Dios, ¿por qué entonces Jonás hizo lo que hizo? ¿Sí? A veces es el ejemplo que nosotros tenemos en nuestra época. Dios nos manda a predicar a alguien, nos pone la oportunidad de predicar, este tipo es un gran malo, esta porquería se merece mi vida. Eso es simple. ¿Sí?
A veces decimos es pecado. Pero es que el Señor tiene misericordia del que quiere y salva al que quiere. No sé si ustedes vieron un caso hace poco, bueno, no hace poco, de un violador de serie, de un asesino por allá en Estados Unidos. Y él mató tantas personas y en la cárcel él se convirtió. Y muchos inclusive decían, no, pero él fue al cielo, y él mató y él violó, sí, y él está dicho, sí. Es que nosotros no estamos para juzgar el pecado de los hombres, para eso está el Señor Jesucristo, para predicar. Que no nos encontremos en la encrucijada de Jonás, que Dios nos mande a predicarle a uno y nosotros resultemos yéndonos para el sur. ¿Sí? Porque en el trayecto nos pueda coger más conflicto y ahí sí no hay peso. ¿Sí? A veces no nos gusta o no nos sentimos a gusto con lo que predicamos o la persona que le predicamos, pero tenemos que obedecer. Dice el Salmo 49, no está ahí, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí que dice, no refrené mis labios, Jehová, tú los. Y para terminar entonces este punto, predicamos para amonestar. Colosenses 1:28. La amonestación es algo que no le gusta a la sociedad moderna. ¿A quién le gusta que lo regañen? ¿A quién le gusta que le pongan eh, eh, los pecados delante de Cristo? Colosenses 1:28. ¿Qué dice? Duro, hermano. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. El fin de toda predicación es la de llevar el mensaje de Cristo para el arrepentimiento, o sea, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo se presenta un impío delante de Cristo Jesús perfecto? Pues por medio de la transformación y renovación del Evangelio. Nosotros predicamos para que esa persona pueda ser alcanzada y sea transformada en perfección delante de Cristo Jesús. ¿Sí? El objetivo del mensaje entonces del Evangelio, ¿cuál es? Que predicamos, amonestar, enseñar y presentarse con este versículo. La amonestación es la primera fase de la predicación, por eso es tan Dios. ¿A quién le dice, a quién le gusta que le digan, o al impío le dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Y el primer por allá, el borracho ya se separa todo bravo. Y él dice, papi, no un trago. ¿Cierto? Estamos amonestando. Pasa con todos los pecados, todos pasamos con vergüenza, no tenemos que decir. ¿Sí? Porque choca con qué? Con el orgullo humano. El orgullo humano es algo duro, hermano. Duro. ¿Sí? Entonces, por eso la amonestación choca con el hombre, porque el pecado está metido en el corazón. Metido ahí, no quiere salir. Entonces, predicamos y las personas nos hacen mal en cambio. Algunos en algunas partes ya del mundo pueden predicar en una plaza pública y lo encienden a golpe. En sociedades modernas, como es Inglaterra, Estados Unidos, hay gente que se para a predicar y lo muelen a golpe. Me dice, pero en esos países, por ahí, masivas de pecado. Mire hasta dónde ha llegado el pecado. ¿Sí? Pero nos es necesario obedecer, no importando las consecuencias personales, familiares, laborales, venimos a predicar. Guárdate, esfuérzate, estudia y predica. Conclusión, Santi, por favor. Como creyentes debemos entender que por la gracia del Señor se nos ha impuesto un deber para aplicarlo solo un día, solo el domingo. Todos los días de nuestra vida y seguir como un ciclo permanente. Este ciclo se tiene que repetir. Guardarnos, esforzarnos, estudiar las escrituras y predicar. Y que Dios nos ayude a cumplir con eso. Soberano Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, a dar frutos, Señor, de esta enseñanza. Que con amor, Señor, prediquemos de tu palabra, que con amor nos guardemos de ti. Señor, que evitemos, Señor, el desobedecerte, que nos agrade, Señor, el buscar de ti en tu palabra. Pues gracias por mis hermanos que hoy escucharon con corazón atento, con corazón diligente, Señor, el estar aquí presentes para que puedan llevarse esta palabra, Señor, tuya y puedan Señor, fortalécenos, danos de tu fortaleza, de tu fuerza para seguir, que no nos permita, Señor,
desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, para poder llegar a esa meta, Señor, que es estar delante de ti en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor.